Buenas tardes, hoy vamos a ver lo que es las cartas de control por atributos. Para comenzar recordando cómo se seleccionan los conceptos y después el desarrollo de la carta P y la NP, o por lo menos la P y una que tenga no conformidades. Y posteriormente, pues ustedes van a desarrollar uno de estos ejercicios para sus casas. Entonces, arranquemos primero. Entonces, tenemos el procedimiento para la selección de cartas de control. Hablamos en este caso, estamos trabajando lo que son las cartas por atributos, por lo tanto, lo que ustedes ven en la pantalla es lo que se debería hacer. Bien, vamos a detenernos aquí en unos momentos con la carta, con estas cartas. Bien, entonces tenemos acá que los datos en este caso no son variables, es decir, son atributos. Recordar los atributos, por ejemplo, pasa o no pasa, está bueno, está malo, lo tiene el objeto, no lo tiene, está completo, está incompleto. Normalmente los atributos para el control obedecen a distribuciones binomiales o de Poisson, pero en este caso pues las más normales son las binomiales, donde tenemos una posibilidad o dos posibilidades más bien, está bueno, está malo, blanco y negro, uno o cero. Bien, entonces en este orden de ideas, recordar aquí que las cartas por atributos se dividen en dos grandes grupos, una que es para las unidades no conformes, es decir, cuántos productos malos hay en un lote de productos, que es lo que estamos señalando acá, y la otra, la cantidad de no conformidades, es decir, los defectos que hay por producto. Puede que hay alguno que no tenga defecto, pero si hay otro que lo tiene, pues ese le va a afectar también al que está bueno. Entonces tenemos estas dos áreas. Vamos a mirar entonces aquí dos cosas. Si el tamaño muestra es constante, vamos a usar la carta NP o la P también. Pero si el tamaño muestra es variable, solo se puede usar la carta P. Entonces recordar que hay dos cartas para unidades no conformes que son la NP y la P, y que la que se puede usar para tamaños de muestra variable y constante es únicamente la P. Y ahorita veremos la siguiente parte. Bien, vamos a pasar a la parte del desarrollo de la carta P, que es la que es la que vamos a hacer en la presentación del video. Tenemos acá el Excel que no hemos venido trabajando. Vamos a colocarle aquí carta P. Observen una cosa muy importante, que es que las cartas de control por atributos solo viene una carta, no vienen combinadas, pero se combinan entre sí. Es decir, se puede combinar una P con una C, una P con una NP con una U, etcétera, o la combinación que ustedes deseen controlar según lo que quieran controlar. Normalmente lo que se utiliza es una carta para mirar las unidades no conformes, en este caso sería por ejemplo la P, y también las no conformidades, por ejemplo una C o una U. Entonces vamos a comenzar a tabular datos. Lo primero sería, digamos, cómo tomamos los datos. Si ustedes esta parte también la pueden hacer, es tomar los datos. Entonces vamos a colocar el día o la hora, y hay varias fechas. Vamos a fabricar los días 1, 2, 3, 4, vamos hasta el 31, digamos que son 31 días. Estas cartas, como ustedes ven, se pueden tomar es al final del día, lo que significa que no es por horas, aunque se pueden utilizar también así, pero se pueden trabajar es más bien por días. Yo aquí lo vamos a trabajar por días. Digamos, coloquemos el tamaño de la mitad para que se vean los días. Bien, estos son los días de un mes. No sé, podemos colocar aquí, si ustedes consideran, el mes, quedémosle abril o mayo, no abril del 2020, ¿sí? En el encabezado, ¿qué iría? Pues iría qué producto estoy revisando, qué características tengo que estoy revisando, es simplemente eso. Entonces aquí se pueden tomar, por ejemplo, las características. Entonces podría ser, por ejemplo, yo estoy fabricando lavadoras. Entonces, por ejemplo, los defectos podrían ser sin motor. Estamos exagerando un poco. Aquí sin cableado. Aquí, por ejemplo, que esté la lata mal, la parte externa. Entonces, presentación. ¿Sí? Tienen problemas por presentación. Y todos los defectos que ustedes quieran. Aunque estoy mirando aquí los defectos, yo voy a controlar el número de piezas que tomé. Entonces, aquí vamos a colocar el tamaño de muestra, que para mi caso la voy a tomar de tamaño constante. A pesar de que la carta P la voy a tomar de tamaño constante. Entonces, digamos que al día yo tomo 200 unidades. Puede que en la empresa se fabriquen más.
pero o se fabriquen todos los días 200 unidades de esas, eh, de esas lavadoras o de esos electrodomésticos que estamos trabajando acá. Y vamos aquí a colocar estos cuadritos para tomar los datos. Entonces, por ejemplo, aquí te podría colocar aquí total unidades no conformes. Total unidades no conformes. Vamos a agrandar acá. Listo. Entonces, recuerden que lo que estamos aquí tomando es el total de unidades, es decir, de las 200 unidades que se tomaron de muestra, ¿cuántas salieron malas? Entonces, por ejemplo, sin motor salieron 5, sin cableado 6 y no hubo, de presentación no tuvieron problemas. Entonces, vamos a sumar aquí. La suma. Eso. Entonces tenemos acá, lo podemos copiar y tenemos la carta P. Aquí vamos a colocar unos valores aleatorios para que nos rinda, como siempre ustedes ya me conocen, entonces más aleatorio entre, digamos entre 0, porque pues puede haber también 0, y vamos a colocar, digamos que lo máximo que se haya presentado sean 20 piezas, entonces coloquemos de 25, o sea que el máximo de número que nos puede salir es 25. Lo podemos copiar en las 3. Entonces aquí tenemos los datos que salieron a diario. Bien. Una cosa muy importante, por ejemplo, si son sin motor, son 23 lavadoras diferentes a las 9 que están sin cableado y esas son diferentes a las de presentación, o sea, por eso se suman los datos. Ahora, si estuviéramos mirando una sola parte, que es otra carta que es la NP o la C o la U, perdón, una sola parte, entonces a una lavadora le podemos encontrar 10 defectos, a un solo electrodoméstico 10 defectos. En este caso es cuántas están sin motor, entonces hay 23 lavadoras sin motor, 9 sin cableado y 10 con problemas de presentación. Total 42 lavadoras defectuosas. No estamos mirando el número de defectos. Bien, entonces tenemos acá ya el total de unidades no conformes y tenemos la muestra. ¿Cómo se calcula la proporción P? Entonces, la proporción realmente, la palabra P viene de proporción de unidades defectuosas o no conformes, a lo cual llamamos P. Eso es lo que se denomina P. Entonces, es esta cantidad dividido el tamaño muestra, o sea, las malas dividido el tamaño muestra que tomamos. Bien, lo copiamos y ya tenemos P, ya tenemos el porcentaje que salió mal. Entonces lo podemos colocar en porcentaje o lo podemos dejar simplemente como ustedes lo ven. Vamos a tabular aquí un poquito para que nos quede cuadriculado el tema. Para que ustedes vean bien, voy a agrandar un poquito acá y pues el resto ya de para allá ustedes ya saben cómo es. Entonces repetimos, tenemos los días, el 1, 2, 3, 4, el mes de abril. Tenemos las unidades que se van presentando no conformes. Aquí pues ya le enter, entonces como está aleatorio se movieron. Así ya queda mejor. Entonces está el día primero y las cantidades, etcétera. Y tenemos la proporción que es la cantidad de no conformes dividido el total de unidades muestreadas, no producidas sino muestreadas, aunque pueden ser las producidas también. Y tenemos la cantidad, entonces tenemos punto 13, 26, este sería el 13%, el 26%, el 16%, el 27%, etcétera, si lo vemos en porcentajes. Bien, podemos sacar el promedio de P, pues que sería el promedio de todos los datos de los 30 días o los 31 días. Obviamente, como otras ocasiones hay que fijamos para que nos quede el mismo promedio. Bueno, allá tenemos el promedio y ya podríamos también prácticamente graficar. ¿Qué nos falta calcular? Las gráficas por atributos también tienen límites de control. Si el tamaño muestra es constante, el límite superior de control, upper control limit de P, es igual a
P barra, P promedio más 3, la raíz cuadrada de P barra menos 1 menos P cuadrada sobre raíz de N, que en este caso la N son 200. Entonces en ese orden de ideas, pues hagamos la formulación. P barra, el superior, P barra, que es este, más, abro paréntesis, puede ser, o simplemente 3, coloquemos entre paréntesis para que nos quede bien 3. Eso lo multiplicamos por, en la parte superior, la raíz de P barra por 1 menos P barra, cierro el primer paréntesis, cierro el segundo paréntesis y cierro el tercer paréntesis. Si eso lo dividimos entre la raíz de n, que serían el número de muestra, que sería 200. Y cierro el segundo paréntesis y me da el límite superior de control, que nos da 0.26. 0.26, observemos que el promedio es 0.18 y el límite superior de control es 0.26, está por encima del promedio, está bien. Ese sería el caso para el límite superior, pero para el inferior, fíjense que es igual, simplemente cambia P barra menos, aquí es más y aquí es menos. Entonces copiamos ese dato y lo que vamos a hacer es simplemente aquí restar. Y nos quedan ya los límites trazados. Observen que esto es para tamaño de muestra constante, ¿sí? Sin embargo, cuando el tamaño de muestra es variable, entonces la fórmula, observen que lo único que cambia de la fórmula es que la raíz de n es barra. ¿Por qué? Porque como tenemos diferentes datos, 200, 500, al otro día 100, entonces simplemente se promedia la n y se saca el dato. Volvamos a nuestra carta, ya agrandando, vamos a copiar. Y tenemos nuestros límites de control, tenemos nuestro promedio y el límite inferior y el superior. Tenemos también el porcentaje, que es el que vamos a graficar. Estos son los 4 que vamos a graficar. Cómo se comporta P, cómo se comporta el promedio y los dos límites. Para eso pues lo podemos hacer, normalmente se hace debajo, pero se hace encima, perdón, pero lo podemos hacer debajo, no hay problema. Entonces insertar gráficos, escogemos también de gráfico de este estilo, pues de líneas, y le insertamos los datos como hemos hecho en otras ocasiones. Seleccionar datos, agregamos primero el primer dato que queremos. Por ejemplo, yo voy a agregar P. P es el primer dato mío. Aceptar. Listo, y me va quedando P cómo se comportó, observémoslo. Listo. Muy bien, tenemos, luego agreguemos los límites, el promedio, y prácticamente hemos terminado nuestro gráfico de control. Aquí en editar pues podemos utilizar también el día, ¿verdad? Que es la fecha en que se tomó el dato. Recordar que el primer punto, el último punto pues toca aquí la mitad, y el primer punto toca la mitad de este, para que nos quede el análisis más fácil de hacer. Título del gráfico, vamos a ponerle aquí gráfico P, y tenemos nuestro gráfico de control. Vemos por supuesto que hay unos datos que se salen de control, que se salen de los límites de control, entonces toca analizar allí qué fue lo que pasó, si fue que por ejemplo hubo un material mal, las 4 M's, qué fue lo que sucedió. Aquí también este proceso está totalmente fuera de control, o la proporción es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que está graficando en resumen la carta? La carta, la barra azul que tenemos acá, la gráfica azul, nos muestra la proporción de unidades no conformes durante todo el proceso productivo de un mes, de una área, de un artículo, de una serie de artículos, cuántas hubo malas. Están los límites, y obviamente en la parte superior pues está cantidades de piezas que salieron defectuosas. Esto, si varía, pues lo podemos aquí hacer variar, para que ustedes, lo hemos hecho en otras ocasiones. Ya ustedes ya se dieron cuenta que la proporción de defectos, por ejemplo aquí ya no hay ninguno, algunos puntos se salen a medida que el proceso se desempeña. Entonces, apreciados ingenieros,
Esta carta es la carta P. Bueno, ¿cómo van? Vamos a continuar con las cartas de control. En este caso vamos a hacer ya hicimos la P, que es donde mide la proporción de unidades no conformes. Entonces, la fórmula es cantidad de unidades no conformes sobre el total de la muestra, que puede ser toda la producción o simplemente una muestra. Recordar que la P que acabamos de ver, entonces mide son las unidades cuando una unidad está defectuosa, más no mide los defectos que están en la unidad. Entonces, para esos casos, cuando necesitamos medir qué defectos hay por unidad, se utiliza la carta U y la C. Ahí en el video anterior, donde veíamos qué cartas escoger, se puede apreciar que la U es de tamaño constante o variable, mientras que la C solo utiliza tamaño constante. Entonces son iguales, pero la diferencia es que pueden utilizarse para esos dos tamaños de muestra. Entonces recordemos, la U vamos a medir es cuántos defectos hay en una unidad. Entonces vamos a poner un ejemplo. Estamos fabricando computadores, por ejemplo. Estamos ensamblando equipos y en ese caso, se encontró en un equipo, por ejemplo, se encuentra uno sin una tecla, otro que la pantalla dañada, otro que el cargador. Entonces, ahí serían tres defectos en una unidad. Y así, entonces, se cuenta el número de defectos que tengan las unidades que se muestren y ese número de defectos, pues lo vamos a dividir entre el número de unidades que se muestrean. En este caso, 100 o 200 unidades, lo que se tome de tamaño muestra. La base es la misma que la carta anterior, que la carta P, entonces vamos a seguir utilizando el Excel. Vamos a agregar acá la carta U, en este caso, carta U. Vamos a colocar también el día o la hora, si se quiere. Vamos a colocar aquí ya la característica en la parte superior, por ejemplo, qué sé yo, vamos a medir la fabricación, los defectos en una línea de ensamble de bicicletas, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que estamos en una línea de bicicletas para poder hacer eso completo. Bien, entonces aquí ya lo redujimos para que nos quede organizado. Aquí pues el encabezado, yo no he trabajado con los encabezados, pero obviamente ustedes suponen que en una empresa pues dice control para el área de ensamble de las bicicletas. Sería de la empresa tal, pues ese es el encabezado. Año, digamos, abril de 2020. Y arriba pues lo que estamos mencionando. Bien, vamos a colocar aquí el listado de efectos que podría tener una bicicleta. Por ejemplo, le falta una pieza. Sería un defecto. Estos serían los defectos. Acá sería, eh, por ejemplo, rayada. Una bicicleta que esté rayada. O rayas, como quieran ponerle. Por ejemplo, deformación, o sea, golpes, que no tenga golpes en el marco. Golpes. Pinchada, por ejemplo, pinchada. Así que tiene un pinchazo en alguna parte, no digamos sin engrasar. Digamos esos son los defectos que se me ocurren en este momento, pero pues habría que tener en cuenta todos los defectos que ocurren en un ensamble de bicicleta real. Bien, entonces continuando, vamos a tener aquí en la parte inferior un total de defectos o no conformidades. Y vamos a tener aquí un tamaño de muestra. Para mi ejemplo, voy a tomar una muestra de tamaño constante. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, que se fabrican o se toman 100 bicicletas de un lote que se ensamblan 100 o simplemente ensamblan 1000 pero toman 100. Como lo quieran ver, yo voy a tomar 100 bicicletas que se fabricaron todos los días en esta planta. Entonces aquí sería también la suma. Vamos a colocar aquí la suma. Perfecto. Y aquí sería la proporción U. Esta U significa número de defectos, sería número de defectos por unidad. Eso es lo que se conoce como la letra U, por eso se llama la carta U. Muy bien. Entonces sería este valor dividido entre la cantidad total de partes. Eso copiamos. Ya ahorita miramos los límites de control.
Entonces, vamos a colocar aquí que los defectos pueden ser, aquí pueden ser, digamos, cuántas bicicletas, escuchen bien, cuántas bicicletas les falta una pieza. Entonces, por ejemplo, a 50, digamos que fue exagerado ese día, y 50 bicicletas les faltaba un tornillo. Habían 6 rayadas, habían 20 que tenían golpes, habían 3 pinchadas y habían 30 que estaban sin engrasar. Observe que la cantidad total de defectos en este caso es mayor a la cantidad de fabricaciones. Claro, o sea que hay 1.09 defectos por cada unidad en promedio. O sea que si usted coge una bicicleta promedio, esa bicicleta debería tener casi dos defectos, 1.09, un defecto. Un defecto tendría la bicicleta por lo menos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos midiendo el número de defectos y no el número de unidades. Bien, para facilitar como siempre las cosas, yo coloco aquí un aleatorio entre cero, ¿verdad? Y vamos a colocar un número digamos, 45. A ver qué nos da. Y lo mismo, vamos a copiar acá. Entonces observe que en algunas ocasiones, digamos en el ejemplo por supuesto que estamos haciendo, nos da 135 defectos en total de 100 bicicletas que se revisaron. Entonces eso me da 1.35 defectos por unidad. Esta se llama defectos o número de defectos por unidad, que es lo que vamos a graficar. Hasta aquí sería la carta U, lo básico. Comparado esto con la carta P hasta acá, en la carta P vamos a medir la proporción de unidades no conformes. Entonces, por ejemplo, de esas 100 unidades hubo en total 30 un día, 30 con defectos. Eso es diferente. Pero esas 30 bicicletas sumaban en total, por ejemplo, en este día que estoy tomando yo acá, 176 defectos. Bueno, vamos a continuar, vamos a tener también lo de los límites superior de control de la DU, límite inferior de control y por supuesto el promedio que lo voy a colocar acá. Promedio de U. Listo. El promedio, como ya hemos visto en otras anteriores ocasiones, es simplemente el promediar todos los datos y fijar aquí para que nos siempre quede constante nos da el promedio de defectos por unidad. O sea que en promedio en esta planta en este momento hay 1.113 defectos por unidad. Muy bien, continuando con los límites, entonces teníamos preparado aquí el tema de los límites. Entonces esta es la fórmula. Tenemos la gráfica para los límites de control de gráfica U, es el promedio más para la parte de Upper Control Limit de la U. Tenemos U barra más 3 raíz cuadrada de U barra dividido, eso entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y ahí pues dan la equivalencia de la misma manera. Y el inferior Lower Control Limit sería U menos 3 raíz cuadrada de U barra sobre raíz cuadrada de número de datos o tamaño de la muestra. Entonces hagamos la fórmula para que nos quede clarísimo ahí cómo salió. Vamos a agrandar acá un poco nuestro Excel para que ustedes vean ahí. Entonces es más promedio de U, que sería este, más, vamos a calcular el superior. Entonces aquí abro paréntesis 3 por, entonces aquí sería raíz de U barra y eso lo vamos a dividir entre la raíz de n, que sería n barra, que sería, en este caso, sería la muestra tamaño, muestra sería promedio de 100, sería 100. La n barra es porque si la muestra no es constante, porque la carta U lo permite, o sea que aquí son 100, aquí 150, aquí 30, aquí 80, pues sería el promedio, pero en este caso voy a tomar ese valor que es el mismo y cierro.
Entonces me da el límite superior de control, me da 1.3 y el promedio está en 1, está bien. Bien, vamos a fijar aquí los datos. Entonces sería la columna, la fila, la fila 11. Vamos a fijarla. Y en este caso la fila 9. Listo. Y lo podemos copiar también aquí abajo. Simplemente vamos a restar, cambio de más, pues le colocamos el menos para el inferior. Y nos da 0.79, está por debajo de 1.1, está perfecto también. Copiamos todos nuestros datos y vamos a proceder a graficar. Bien, vamos a colocar aquí también el cuadrito para que nos quede la parte estética bien trabajada. Y ya podemos proceder a graficar. Entonces, fíjense ustedes que tenemos en este análisis que el promedio es de 1.08, pues eso va variando porque mis datos no son fijos, ustedes los pueden fijar perfectamente. El promedio es 1.08 efectos por unidad, el límite superior es 1.39 y el inferior es 0.77. Los cuatro datos que se grafican son estos últimos que estamos viendo acá. Como siempre, entonces vamos a insertar gráfico de líneas con puntos, lo colocamos debajo para que nos quede cómodo y agregamos los datos como ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, que es uno por uno los valores. Y por último editamos para agregar el rango de rótulos de los días. Listo. Vamos a checar acá y cuadramos nuestra carta U de tal manera que el primer punto, ya lo hemos hablado anteriormente, el primer punto esté en la mitad de este primer dato y el último punto en la mitad, con eso todos los demás entran. Este obviamente se llama carta U. Y le pueden agregar otras cosas como por ejemplo defectos en ensamble de bicicletas. Bueno, esta sería la carta. Lo mismo, aquí si ustedes van los límites pues van saliendo algunos puntos, otros no, dependiendo si la proporción. Vamos a también a hacer un cambio aquí de la cantidad de efectos, que no sean 45 sino por ejemplo 10, a ver qué es lo que sucede. Está mejor. Bueno, un proceso un poco más estable, o sea, ahí da una proporción, pero pues como ustedes saben, esto es de aleatoriedad. Bien, aquí entonces tenemos nuestra gráfica U. Con esa parte terminamos lo de gráfica, una gráfica que mide la P, que es la proporción de defectos, unidades defectuosas sobre unidades totales. Y ahora estamos viendo los defectos que tendría cada unidad, que es diferente, los dos conceptos son diferentes, pero las dos cartas en un proceso de producción se pueden usar al tiempo. Entonces imagínense en las dos cartas usadas al tiempo, tanto la P como la U, de hecho pueden usar la misma hoja. Entonces podemos analizar muy bien el proceso, dónde están los problemas, cuáles son las causas que más frecuentes se presentan y qué acciones debo tomar para poder mejorar el proceso productivo a medida que pasa el tiempo. Eso es, en la siguiente vamos a ver el análisis de las cartas de control por atributos. ¿Cómo van? Vamos a continuar con el análisis de las cartas de control. Para esta ocasión vamos a trabajar con el índice de capacidad de proceso, el CP o ICP, que ya lo habíamos visto para las cartas por variables. Para poder hacer eso, entonces vamos a recordar las dos últimas sesiones, que fue la carta P y la carta U, que las tenemos acá en nuestra pantalla. Y observemos que los datos que arroja el promedio de problemas es de un valor en este caso de 0.055, quiere decir un menos del 1%, o más bien el 5,5% de los datos, si lo vemos en porcentaje, el 5,5%. Pero ¿de dónde sale ese dato? Ese dato sale o se genera
simplemente la suma de los errores, que en este caso son dos, de las piezas con problema, dividido el número total de piezas. Entonces observen que 2 dividido 200 pues nos da 0.01, 8 dividido 200 nos da 0.04, etcétera. Y aquí para allá ustedes encuentran todos estos valores. Ese promedio que está dando es la capacidad que se pierde, es decir, 0.055 lo que se está perdiendo en porcentaje. En este ejemplo que voy a hacer, simplemente voy a quitar acá los datos como si no existieran problemas en una empresa, como si no existieran problemas de calidad. Entonces si los quitamos, es decir, los llevamos a cero, pues los errores se vuelven cero. Y ahí tendríamos una capacidad del 100%. Es decir, que una planta, pues obviamente esto es muy raro de ver, pero en este ejemplo que estamos viendo, la empresa no cometería errores. Sin embargo, pues en la vida real, vamos a darle control Z, pues aparecen aquí los errores y entonces lo que el sistema va a hacer, el cálculo del ICP es 1, que sería el 100% de la probabilidad, menos el promedio que está aquí en amarillo indicado, y esa sería nuestra capacidad. Entonces el proceso ideal sería 100 y el proceso real sería 100 o 100% menos el P barra en este caso. Entonces para nuestro caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar acá que el índice de capacidad de proceso o CP, que ya conocemos todos, sería igual a 1 menos 0.055, que es el que estábamos viendo allá. Entonces nos da 0.945. Si llevamos eso a porcentaje, nos da vamos a ponerle los decimales, nos da un 94,5% de capacidad. El proceso ideal, ¿cuál sería? Un proceso que tenga 100%. Y obviamente pues es raro, casi no existe, pero podría pasar, en el cual el proceso sería perfecto y daría 100% de capacidad. Entonces esta es la forma de calcular el proceso o la capacidad de proceso en una carta P. Esto sería para la carta P. Colocamos aquí para la carta P. Muy bien. Ahora vamos a continuar analizando el proceso de la carta o el índice de capacidad de proceso para la carta U. Bueno, para el caso de la carta U, que es la que vamos a trabajar enseguida, que es la parte de efectos por unidad, en la anterior era número de unidades no conformes, porcentaje, pues hay un pequeño problema y es que el número de efectos podría llegar a superar al número de productos fabricados, entonces nos daría un índice de capacidad negativo, pero pues vamos a hacer el ejemplo para que ustedes, digamos aquí voy a colocar 150 para que veamos lo que sucede, ¿no? Entonces vamos a copiar. Entonces en este ejemplo que yo estoy llenando tenemos 150 defectos sobre 100 unidades que se hicieron. Fíjense ustedes que ya la capacidad, el promedio sube a 1.4 más o menos, 1.5 según lo que tenemos acá. Quiere decir que el 50%, y es verdad, el índice de capacidad del proceso sería menos el 50%. Y eso no, pues podría medirse de esta manera, quiere decir que es un porcentaje más de lo que se daña que lo que se fabrica en este caso. Pero como la realidad era otra, que era la suma, si ustedes recuerdan, le vamos a dar aquí control Z. Entonces, normalmente vamos a tener un valor de U, de unidades no conformes, con un promedio. En este caso, por ejemplo, el promedio de este nos da 0.25, el promedio de U. ¿Qué quiere decir? Que el índice de capacidad de proceso para la carta U, el índice de capacidad de proceso estaría dado por 1 menos 0.025, que es el dato que tenemos allá en el ejemplo que estábamos trabajando. Entonces 0.26, coloquemos ese, no importa. 1 menos 0.26. Observen aquí que la capacidad del proceso productivo de esa planta o de ese proceso más bien es del 74%. Entonces esta es la forma de calcular los índices de capacidad de proceso para las cartas por atributos. Para la carta C, que es la que también mide defectos por unidad, y para la carta NP, que también en este caso mide porcentaje no conformes, pues se hace de manera similar. Recordar que la carta C
La carta C y la carta NP son de tamaño muestra constante, entonces inclusive es más fácil. Pero la carta P y la carta U pues es las principales de cada uno de estos grupos y se hace exactamente de la misma manera. Entonces con esto de la índice de capacidad lo vemos que es más fácil, entonces terminamos esta parte de análisis de cartas de control. Como vemos entonces en resumen, lo ideal de un proceso productivo manejado con carta U sería pues que los procesos negativos, que en este caso son los que estoy aquí marcando yo con el mouse, pues fueran bajando. Y eso hace que este porcentaje de aquí se reduzca, es decir, aquí va bajando, bajando, bajando y algún día de pronto llegar a cero. Entonces quiere decir que entre el promedio más se baje hacia cero, pues sería mejor. Ese sería el análisis que habría que hacer. Los otros análisis o las reglas de paro, como habíamos visto, de 7 puntos por encima, 7 puntos bajando, números consecutivos, se manejan exactamente igual que de las cartas por variables a las de atributos, así que se pueden basar en esas reglas, las reglas de parada, para que las estudien igual les sirve para la una, para las cartas por variables o para las cartas por atributos. Con esto terminamos el tema de cartas. Ya les dejo una actividad para que ustedes puedan continuar. Cualquier inquietud, por supuesto, espero que, o cualquier duda con este tema de las cartas de control, pues lo pueden escribir a mi correo. Que tengan buena tarde.